Hemos pasado el ecuador de nuestros ejercicios y, como suele ser el Señor, en estos primeros días de los ejercicios, Él pues ha sido muy benévolo con nosotros, nos ha bendecido con muchas gracias, con muchas luces para el bien de nuestra alma, y sobre todo pues también nos ha dado ese ejercicio, nos ha permitido ese ejercicio de la confesión, donde pues el alma logra poner en las manos de Dios todo lo que aparentemente es como una carga en nuestra vida. Y en ocasiones, uno de los peligros o tentaciones que puede haber en los ejercicios es descuidarnos, bajar un poco el esfuerzo a partir de ahora. En parte también incitados por el Espíritu Santo, por el demonio, que de un modo u otro nos hace ver, pues bueno, ya Dios te ha dado tanto, ojalá que aproveches al menos ya las gracias que te ha dado hasta hoy. Y con esa invitación nos lleva un poco a no poner el esfuerzo suficiente. En cambio, es justo lo contrario. Hasta cierto punto podemos decir que ahora es cuando comienza la verdadera labor, el verdadero objetivo de los ejercicios. Los días anteriores era como preparar un poco el terreno, preparar un poco nuestra alma, nuestro corazón, adecuarla para que podamos acoger, podamos recibir las gracias que Él nos quiere dar. Porque en el fondo, como hemos dicho, pues no es que seamos pecadores, empedernidos, estamos en un camino de santidad. Y aquí lo importante es ver qué matiz quiere el Señor. Que Él nos quiere santos, todos lo sabemos. Que cada uno de nosotros queremos ser santos, ya lo sabemos. Pero no se trata de salir de los ejercicios con la intención de ser santos, sino, como decíamos en esa parábola del sembrador, descubrir qué le falta a mi tierra. Si a lo mejor hay demasiadas piedras, si a lo mejor hay espinos, o si a lo mejor estamos dando fruto, pero todavía podemos dar. Podemos dar un 70% porque solamente estamos dando 30% y podemos dar mucho más. Entonces, en estos días de ejercicios, contemplando la persona de Jesucristo, contemplando sus misterios, contemplando su vida, Él nos hará ver a cada uno en el interior de nuestro corazón ese aspecto que Él dice: quiero trabajar contigo en esto. Por eso, en una gran medida, como digo, es hoy, es ahora, es con la vida de Cristo, que comenzamos ayer más bien, pues es como cuando los ejercicios empiezan, verdaderamente para mí, alma espiritual avanzada en esa experiencia con Dios. Por eso les invito a un esfuerzo, a renovar el esfuerzo que luego se concreta en ese ambiente de silencio que viven, en ese ambiente de recogimiento, estar atentas, dejemos cosas que nos pueden distraer, para que solamente, en la medida que sea posible, en estos días, solo Dios. Bien, vamos a ver otro de los misterios de la vida de Jesucristo. Recuerden también lo que les dije ayer, como vamos a ir contemplando la vida de Cristo, y ustedes llevan tantos años contemplando esa vida de Jesucristo, ustedes pueden echar mano de esas luces, de esas gracias que el Señor les ha concedido a través de sus meditaciones del Evangelio. Son gracias que a ustedes, cada una en particular,
pues se enriquecen con esas luces que el Señor les ha concedido. Yo, como les he dicho, pues le iré poniendo pautas, aspectos de la vida de Cristo que aplican a nuestra vida como consagrados, y daré algunos matices concretos y a cada una trate de llevarlo a lo concreto. Esta mañana y al final del día de ayer estuvimos meditando en ese hermoso misterio que es el nacimiento de Jesús. Un misterio que todos los años pues renovamos, recordamos, meditamos, que de un modo u otro ese ambiente también social de alegría, ese ambiente festivo, pues indudablemente, ordinariamente ayuda bastante. Son hermosos esos días de Navidad en nuestras vidas. Junto con este misterio de Navidad, hay también en esos mismos días de la infancia de Jesús otro misterio que sí se medita, pero quizás no lo profundizamos suficientemente. Es el misterio de Nazaret, la vida de Jesucristo en Nazaret. Para nosotros, religiosos, la vida de Nazaret puede encerrar diversos cauces, diversos modos de acercarnos a estas escenas. Por una parte, en nuestra vida religiosa, aunque ya hace años que para la mayoría ha pasado esto, muchas veces se habla de Nazaret como nuestros años de formación, nuestro postulantado, nuestro noviciado, incluso nuestros votos simples, un poco en comparación con nuestros años ya de votos perpetuos. Como que Nazaret implica ese periodo formativo de cara a un periodo ya donde se supone que hay madurez. Creo que es una buena comparación y que indudablemente para esos años formativos, con ese anhelo que se tiene de ya llegar a esos votos solemnes, pues uno aprende mucho de ese ambiente de Nazaret. Pero bueno, yo creo que esto, pues, de un modo u otro, en nuestras vidas quizás ya ha pasado. También muchas veces consideramos Nazaret como una condición de vida, como unos tipos de actos en nuestra vida. Entonces, vemos la vida de Nazaret como una cierta vida oculta, escondida, respecto a lo que es extraordinario, respecto a lo que es vistoso. Sería un poco como contemplar nuestra vida de oración, nuestra vida de relación con Dios, en comparación con todas las otras actividades que estrictamente no tienen como objeto el Señor, sino pues los quehaceres del monasterio, la relación con las personas a través del locutorio o del torno. Entonces vemos un poco esa oposición, que en nuestra vida de clausura pues realmente está muy protegida, porque realmente la clausura nos ayuda a esa vida de Nazaret respecto a esos aspectos donde, sin faltar a la clausura, según las normas que podemos tener, bueno, pues compartimos con otras personas, damos testimonio a otras personas. Bien, yo creo que también aquí nos ayuda mucho contemplar la sencillez, el ocultamiento durante 30 años de Jesús, respecto a esos pocos años, 3, ni siquiera llegan a 3, de su vida pública. Y también podemos contemplar Nazaret ya de una manera mucho más personal,
como mi vida interior. Ver Nazaret como mi vida interior, en relación a mi vida activa. Es un poco, indistintamente de las actividades, cómo me relaciono yo con Dios. Ese Nazaret, a imagen de José y de María, que en el silencio, sin que nadie lo viera, estuvieron tratando con ese niño, con ese adolescente, con ese joven, y estuvieron en ese trato, oculto, silencioso, indudablemente que enriquecedor. Y bueno, pues también es un buen modo de afrontar Nazaret, ver mi vida interior, mi relación con Dios, que solamente es conocida por Él y por mí, respecto a mi comportamiento externo. Sí, las hermanas ven cómo soy, cómo no soy, y ahí pues es muy distinto de mi vida interior, y esto, como sacerdote, yo lo reconozco, que para mí la confesión, la dirección espiritual son verdaderamente hermosas, porque es una sorpresa, porque conoce uno a la persona en su interior y no en lo que más o menos puede ver externamente, siempre bueno, pero donde externamente se aflora el temperamento, las deficiencias, las debilidades, junto también con tantas cosas obvias muy buenas. Pero este aspecto de mi vida interior, que es una vida oculta entre Dios y yo, respecto a la vida activa. Hasta cierto punto, esta última es la más importante. Yo voy a proponerles que reflexionen, aparte de que pueden reflexionar, ya digo, en estos otros matices que he dicho, pero que reflexionen en algo mucho más práctico y pragmático, que es casi lo mismo de lo anterior, pero no se refiere a tu vida interior, a tu relación en tu corazón con Dios. Quiero invitarles, porque muchas veces por ahí el demonio se nos mete, a que dialogues con el Señor sobre esa real vida oculta. ¿Qué quiero decir con real vida oculta tuya? Pues hermanas, la que solamente tú sabes. Esas cosas que haces a solas en tu celda, esos pensamientos, juicios que tú solamente conoces y que no conocen los demás. Ahí es donde muchas veces el demonio nos puede tentar y nos puede apartar ligeramente de Dios y empezar a caminar de lejos con el Señor. Muchas veces nos quejamos o muchas veces estamos un poco inquietos, preocupados por la pureza de intención. Es que estoy preocupado de lo que pueden pensar los demás. Muchas veces es algo bueno que me vean, porque aunque no lo haga por amor totalmente, sino por no quedar mal, pero hago el bien para no quedar mal. Pero hay veces que cuando estoy sola, cuando nadie me ve, esa motivación no está ahí. Y hago cosas que yo misma no haría si me vieran. A esas cosas me refiero yo. Contemplar cómo viviría Cristo en su ocultamiento, donde ni María ni José le veían, cómo era su integridad, cómo en todo momento era hijo del Padre, cómo él actuaba según esa conciencia que él tenía de que en todo tenía que hacer las cosas del Padre. Y él lo tenía muy claro y quería dejarlo claro a todos y también a María y a José. Y por eso se quedó ahí en el templo. No para
hacerle una rabieta, un capricho a sus papás, sino para hacer ver que él tenía que hacer las cosas del Padre. Y que todo lo que hacía ante ellos era porque eran las cosas del Padre. Y que todas las cosas que hacía a escondidas de ellos eran las cosas del Padre. Pues yo les invito a que reflexionemos en esta vida oculta nuestra. Puede parecer un poquito negativo, podría ser, hermanas, pero, ya digo, cada uno habla de lo que vive. Y quizás por eso me di cuenta cómo en nuestro ocultamiento el demonio se aprovecha algunas veces. Y tenemos que contemplar a Cristo, cómo Él vivió con integridad esa vida oculta, para vivirlo también nosotros. Él que nos invitó y que sabe que tantas horas pasamos ocultas, Él también quiso vivir oculto, para enseñarnos cómo hay que vivir esos momentos. Y que esos momentos no se conviertan en una dificultad para nosotros, sino que realmente se conviertan en camino de santidad, como fueron para Cristo. El Evangelio que les propongo, conocido por todos ustedes, es el Evangelio de Lucas 2, 41, 50. Hasta el 51. Sus padres solían ir cada año a Jerusalén por la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años subieron a la fiesta según la costumbre, y cuando terminó se volvieron. Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaba en la caravana, anduvieron el camino de un día y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén buscándolo, y sucedió que a los 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo, se quedaron atónitos y le dijo su madre: «Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados». Él les contestó: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi padre?». Pero ellos no comprendieron lo que les dijo. Él bajó con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Su madre conservaba todo esto en su corazón y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Bien, esta escena curiosa de Jesús que se queda en el templo, pero sobre todo esos últimos versículos donde recoge todos los 18 años siguientes a este hecho. La primera idea que deseo ofrecerles, siguiendo lo que nos dice el Evangelio, es esa frase resumen. Jesús crecía y se robustecía. Esto es parte fundamental de la vida oculta de una realidad y más aún de una persona. El crecimiento, esa rutina diaria pero constante de nuestra vida. Lo vemos en la naturaleza y aquí, pues, en el Mediterráneo, vamos a los países mediterráneos, esas 4 estaciones, para las que vienen de otros lugares donde no hay 4 estaciones, pues es muy significativo, porque vamos viendo año tras año cómo se va desarrollando las plantas,
cómo va saliendo las hojas, la semilla, la flor, cómo se vuelven a marchitar y cómo día a día es algo nuevo, aunque siempre es lo mismo. Tenemos que preguntarnos cómo va mi crecimiento espiritual, cómo va mi crecimiento personal. ¿Es verdaderamente ese mi anhelo? No olviden lo que siempre hemos dicho durante estos días. Todo es gracia de Dios, pero es gracia sembrada y que da fruto. Estamos nosotros en esa actitud vigilante, también ya hemos hablado de esta virtud, para que esa semilla no deje de dar fruto en mí, no deje de crecer en mí. Estoy atenta a que no vaya a ser yo esa tierra dura que por desconocimiento, como dice Cristo en la parábola del sembrador, no logra acoger la semilla. ¿Cómo es mi vida? ¿Cómo es mi crecimiento espiritual? ¿Conozco el crecimiento espiritual de mi vida? ¿Conozco esos aparentes o reales desolaciones, sequedades, arideces, como camino necesario para crecer? Me inquieto y me angustio cuando Dios me lleva a esas situaciones y no descubro que estoy creciendo, que me está haciendo crecer. Contemplar a un Cristo que crece, poco a poco, día a día. Siempre era el Hijo de Dios, pero poco a poco y día a día iba manifestándose esa claridad sobrenatural que había en él. Y eso ocurría en las cosas, si quieren ustedes, virtuosas, como su silencio, su oración, su obediencia a sus padres, su aprender un trabajo manual con José, su servicio en la casa, como también en las cosas, pues podemos decir, menos valiosas a nivel de virtud, como puede ser el aseo de la casa colaborando con María, el orden de la casa, la carpintería con José. Pero en todo, en lo aparentemente virtuoso y en lo que pareciera que hay menos valor, todo está siendo un crecimiento. Soy consciente de que la gracia de Dios está constantemente creciendo en mí. Se aplica a María, y creo que es obvio, pero que nosotros también lo podemos asumir, ese ir conservando todas las cosas en su corazón. Es todo esto que he dicho anteriormente, pero lo hago yo oración. Hago yo oración en la que le pido al Señor conocerme y conocer su actuar en mí. Es muy hermosa la oración de intercesión. Es muy propia de ustedes, vida contemplativa, interceder por los demás. Y la Iglesia lo necesita. Y la Iglesia por eso les cuida y les protege, porque necesitan que ustedes dediquen tiempo a pedir por toda la Iglesia y por sus necesidades, por toda la gente. Pero no dejen también de tener tiempos en su vida de oración para contemplar su alma, para contemplar la acción que Dios hace en su alma, en su corazón. Eso es vida oculta. Una vida oculta que solamente sabrás tú y el Señor. Y accidentalmente, pues,
aquellas personas que tú, por necesidad, abras tu corazón. Puede ser la abadesa, puede ser el confesor, puede ser algún consejo a algún padre espiritual, pero que en el fondo son esas realidades que son tuyas y que son sobre todo de Él, y serán tuyas si abres tu corazón para entenderlas como Él las ve, como Él las entiende. Eso es vida oculta, ese esfuerzo por comprender las cosas con la mirada de Dios, por mirar las cosas con las intenciones de Dios. ¿Cómo cambia, por ejemplo, la desolación, las arideces, cuando las contemplamos desde Dios? Cuando las vemos desde la finalidad que Dios está pretendiendo en nosotros. Y bien, luego vienen, hermanas, pues tantos aspectos. Perdone si a lo mejor en algún momento pueda parecer un poquito como una especie de examen de conciencia, pero en el fondo es dialogar con Él sobre estos aspectos. La unión y comunión con Dios. Hombre, pues, ¿quién sabe esa unión y esa comunión con Dios? De un modo u otro, todas ven a todas en el coro. Todas ven a todas haciendo oración. Todas ven a todas rezando el breviario. Pero, ¿cómo es mi unión con Dios en ese momento? Atentas, hermanas, a lo que ya he advertido cuando estuvimos hablando un poco de nuestra respuesta de amor. Siempre la comunión de ustedes con Dios será criatural. Por lo tanto, distraída. Por lo tanto, cansada. Por lo tanto, con desolaciones. Pero vivo yo con ese deseo de estar con Dios. Claro, a nosotros nos falta la experiencia de la vida matrimonial humana. Pero es que es así. En el fondo, ¿cuántas veces los buenos matrimonios se pasan horas, ojalá que fueran horas, pero horas, juntos y no se hablan? ¿Por qué? Pues porque uno está en la cocina y el otro está, no sé, en el jardín. Y no se hablan. ¿Por qué? Pues porque no tienen nada que hablar. Es que ya estamos todo el tiempo juntos. Pero están juntos, amándose. Con la certeza de que si me pasara algo, bastaría pegar un grito y enseguida viene mi amor a ayudarme. Esa es la actitud que tenemos que tener también nosotros contemplativas en la oración. Dios no te pide no distraerte, porque no te lo puede pedir, nunca lo vas a conseguir. Dios no te pide que no estés cansado, porque lo vas a estar. Dios te pide esa conciencia interior, estoy con Dios. Dios nunca me deja sola, pero también yo nunca dejo sola a Dios. Nunca dejo sola a Dios. Y esto que les decía, la vida matrimonial ocurre con ustedes. Y si ustedes están haciendo las escaleras y de repente llega la madre y dice, oiga, por favor, ¿puede ir a responder la puerta? Ustedes dejan la escoba y van a la puerta. ¿Por qué? Porque estoy abierta al amor. Porque tengo esa conciencia de Dios nuestro Señor. Vivir nuestra vida de oración, nuestra vida de comunión con Dios, con esa conciencia de estar con Él. No de tener que hacerlo, sino de estar con Él. Luego me agradarán más unas actividades y otras un poco menos, pero estoy con Él. En nuestra vida religiosa hay un detalle que no tenemos que descuidar o abandonar. Y quizás, al menos en lo que se ve escrito,
un poco se ha ido descuidando últimamente, y es la fidelidad a los detalles. Antes era muy propio de la vida consagrada, esa fidelidad a los detalles. Indudablemente que no hay que caer en el escrúpulo, indudablemente que hay que tener una jerarquía, y es mucho más importante la caridad que la puntualidad. Es mucho más importante una actitud de obediencia y de disponibilidad que el guardar silencio en este momento, es verdad. Pero no significa que la puntualidad tiene un valor que expresa mi amor a Él, que expresa que todo es nada comparado a Él. El silencio pues me ayuda también a saber que todo es nada comparado a mi relación con Dios. Obvio, hermanas, que no podemos caer en escrúpulos. En escrúpulos de ahí, bueno, es que tengo que terminar eso, bueno, pues si tú que ves que tienes que terminarlo, bueno, y aunque sea llega un punto, tú verás. Pero que no sea porque quiero terminarlo, sino porque yo veo que esto es necesario para la comunidad o lo que Dios te haga ver. Pero no descuidemos esos detalles. Atentos nosotros como religiosos a cuidar el detalle de nuestro descanso personal, que en ocasiones puede parecer que es generosidad, porque hay muchas cosas que hacer en la comunidad. Pero también tiene su valor el retirarme a tal hora a mi celda. Porque es decir, con mi Señor, a solas en mi celda, es un lugar privilegiado respecto a tanta actividad. Aquí, como digo, el problema está en el escrúpulo. Porque si es necesario hacer algo, pues habrá que hacerlo. Pero atentos cuando, de un modo u otro, yo he perdido ya ese hábito de irme a descansar, aunque pueda parecer tan banal o incluso mundano el descansar. Pero es un retirarme a la habitación con mi Señor. Ese detalle, nuevamente, lo difícil es eso, que no tenemos que terminar en cosas, en casuísticas, sí, pero las completas eran completas. Eran. Donde después de completas, Dios y no más, porque eran completas. Ya completé mi jornada. Ahora ya, Dios. Le digo, bien, pues eso era hace tiempo. Es verdad que ya muchas veces, porque unas hermanas están ancianas, adelantamos las completas para que se puedan retirar algunas, en fin. Pero esa idea del descanso, no como vagancia, no como comodidad, sino ese retirarme al hogar con mi Dios, con mi esposo, con mi Señor. Bueno, son detalles, ya digo, externamente, pues indudablemente que no podemos vivir como nuestros padres San Francisco y Santa Clara, obvio que no, pero tenemos que estar atentos a no perder el contenido, el valor hermoso con que Dios nos ha regalado esas cosas. Hay un aspecto en este elemento de los detalles que estrictamente no son ser fieles a los detalles, sino saber tener detalles con el Señor. Yo les digo, pues eso, Dios habla a través de tantas maneras. Y en una ocasión, precisamente cuando regresé de México a Roma otra vez, pues a los pocos meses o incluso semanas, me llama una señora o me manda un mensaje, no sé qué fue, y me dice lo siguiente: mire, padre, el próximo día,
voy a celebrar 7 años de casada. Y me gustaría regalar a mi marido 7 caprichos. Padre, ¿me podría escribir una cartita para mi marido? Sé que a él le encantaría mucho recibir una carta de usted. Yo cuando leí eso, el buen Dios me dijo en mi corazón: Juan Carlos, ¿cuál es el último capricho que me has regalado? Y tenemos que tenerlo en cuenta, porque nuestra vida es generosa. Pero ¿cuántas veces hacemos lo de siempre? Pero tengo un capricho con él. Un capricho. Capricho, no un deber, no una obligación. Voy a visitarle, no sé, en tal ruta que tenemos ahí en el jardín, no sé, vamos, tenemos una imagen, voy a darle ahí y decirle: hola, estoy aquí. Quiero estar contigo, quiero verte. ¿Tengo caprichos con él? Yo sé que sí, que habrá, pero ¿cuántas veces también necesitamos recuperar un poco esta afectividad? Como les dije en la meditación anterior, el corazón de María. Tengo yo estos detalles de llevar una flor a la Virgen, o a Jesús. Un detalle, no sé, de hacer un dibujito al Señor y se lo dejo ahí. Si es que son caprichos, para eso son tontunas, claro, son caprichos. No es el deber de rezar el breviario, no es el deber de rezar el rosario, no. Es un capricho, que si no lo haces no hay problema, no hay ningún problema. De verdad que no tienes que confesarte de no tener caprichos con Dios. Pero ¿cómo refresca nuestra vida oculta, nuestra relación íntima con el Señor? El capricho que solo Él y yo sabemos, que nadie sabe, solamente mi Dios y mi yo. Su corazón y el mío saben estos caprichos. Bueno, te digo, como ven, esta vida oculta es muy rica, es muy rica. Y son tantas cosas que podemos hacer y que a lo mejor descuidamos. Bien, veo que me estoy alargando, pero bueno, ahí está también el aspecto de la fe, de darme cuenta, dar sentido a las cosas que hago. Quizás podríamos esto reflexionarlo más, pero bueno, el tema de la obediencia, sobre todo esa obediencia interior, que es muy importante y que muchas veces no la valoramos suficiente, pero no la valoramos en cuanto que lo hacemos bien. Porque muchas veces, a lo mejor una cosa me cuesta, pero digo: Señor, esto me lo estás pidiendo tú, yo lo quiero hacer. Y aunque a lo mejor me he quejado un poquito, le he puesto mala cara a la madre, pero yo sé que esto tú me lo estás pidiendo y lo hago. Bueno, qué hermosa es esa vida oculta. Es verdad que la supera se quedó con tu cara. Es verdad, se quedó con tu cara, con esa reacción que tuviste. Pero tú sabes en tu interior que le dijiste: Señor, quiero hacer esto que me estás pidiendo. Bueno, eso es vida oculta también. Y tenemos que promoverlo, tenemos que vivirlo. Y no estar así, es verdad que a lo mejor, me puedo acercar a la madre y decir: oiga, disculpe por la cara, puedo, pero lo importante es esa vida oculta de tu corazón, en la que tú le has dicho al Señor: tú sabes que me cuesta, tú sabes que no lo había esperado yo, esto que me estás pidiendo, pero como eres tú, quiero hacerlo, Señor, y gracias por hacerme ver que esto es lo que tú quieres de mí. Bien, pues ahí está también el tema, en el fondo pues es fundamental, de la autenticidad de vida, bien, el no hacer las cosas porque me aplaudan, porque me ven. Ya digo, no tengan miedo a que les vean, es muy bueno que nos vean, es muy bueno. Más bien, incluso al revés, reflexiona tú: ¿yo haría esto si me estuvieran viendo? Piénsalo, eso ayuda muchas veces. Yo sé que lo hago por ti, Señor, pero, no sé, yo haría este uso de
del teléfono, yo haría este uso desde el internet si la gente me viera. Si la gente viera lo que yo hablo, lo que yo escribo, lo que yo veo, yo lo vería, lo escribiría, lo diría. Ayuda mucho, hermanas. Por eso también reflexionar en esta vida oculta. Lo haríamos. Por eso el que nos vea no es malo. Claro, lo malo es hacerlo solamente para que me vean y no porque me ve Dios. Pero muchas veces el que me vea es algo bueno, es algo que me ilumina, es algo que me puede decir, atento que aquí tu autenticidad, tu sinceridad interior está descuidándose. Tu vida oculta no es como tu vida externa. Entonces, bueno, yo les invito, quizás un poquito en desorden en el día de hoy, pero un poquito a reflexionar sobre este aspecto de la vida oculta del Señor. Como les he dicho, si ustedes quieren ver la vida oculta en el valor que tiene su vida de oración respecto al valor que tiene la vida activa, lo pueden hacer, hermanas, como siempre, como el Señor les ilumine y les inspire. Yo he querido hacer reflexionar esto, no por cuestión negativa, por pensar sino porque la experiencia me dice, ya digo, sea en mi vida personal, sea también como confesor y como director espiritual, que en algunas ocasiones es en la vida oculta donde nos jugamos nuestra fidelidad. Ordinariamente solemos ser muy buenas religiosas. Externamente, en la caridad, incluso en la comunidad, en la obediencia, con sus dificultades siempre, pero en ocasiones es en la vida oculta donde empezamos a caminar un poquito de lejos respecto al Señor, donde verdaderamente descuidamos esa virtud de la vigilancia, vigilad y orad, que el Señor nos pide. Por eso, en unos ejercicios espirituales en los que tratamos de ver nuestra vida a los ojos de Dios y de pedirle al Señor que nos ilumine, que nos ayude, creo que es conveniente dedicar un momento a reflexionar esto y decirle, Señor, algo tengo yo que mejorar. Es quizás en esos aspectos donde tú me estás pidiendo un poquito más en mi entrega a ti. Bueno, pues lo dejo en las manos de Dios. Vuelvo a recordar ese criterio que les dije, hermanas. Si al reflexionar sobre estos puntos ustedes ven que les empieza a crear mucha angustia y zozobra, deténganse. No es eso lo que Dios quiere. De verdad, hermanas, detengan un poquito su meditación, retírense a descansar, a caminar, a despejarse y vuelvan otra vez. La ansiedad, la angustia es del demonio, no es de Dios. Otra cosa es, pues eso, el reconocer que, pues hay más puntos negros de lo que yo pensaba. Pues bueno, ok, pues bien, qué bueno que me estoy dando cuenta. Pero con esa frescura, con esa cierta tristeza, porque veo que hay más detalles de los que yo pensaba en mi relación con Dios, ¿de acuerdo? Pero con paz, con serenidad, con deseo de crecer, creciendo usted día cada día. No con un afán de sentirme la mala, de sentirme que soy mala religiosa, no, eso no es de Dios. Dios, recuerda, te ha aceptado como eres en la confesión. Ha cogido todo ese bagaje y te lanza ahora para que sigas creciendo, para que sigas viviendo tu vida espiritual.